El texto que nos ocupa hoy es de Isaías 61, verso 1 y 2a, y después del 3 al 8. Este es realmente uno de esos textos que podríamos llamar lapidarios del Antiguo Testamento. Es un punto de referencia que no podemos nunca dejar de lado. El texto habla un poco, diríamos, como impersonalmente, es un soliloquio de un personaje y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿quién es el que está hablando aquí en este texto? ¿De qué se trata este texto? Porque nos encontramos con ese inicio de el personaje que habla no se presenta. Algunos dicen es el siervo de Yahvé, el siervo, el Eber Yahvé, que lo encontramos en Isaías 49, especialmente en lo que se refiere al versos 1-6, el segundo cántico del siervo, que es el que habla. Otros dicen, no, se trata de el profeta, ese profeta que está prometido en el Nuevo Testamento y que lo podemos encontrar en Deuteronomio 18, versos 15 y 18, un profeta grande como Moisés. De hecho, cuando viene el Señor, algunos lo identifican con ese profeta o sencillamente un profeta. Pero es un profeta muy especial y podríamos quedarnos como con esta primera afirmación que es un profeta el que habla. Pero después va a decir que el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. Este es un punto clave. Se trata de un ungido, que ustedes saben, en hebreo se dice Mesías y en griego Christos, es decir, Mesías o Cristo. Es un ungido, pero es un ungido con el Espíritu Santo. Nos preguntamos entonces aquí quién es el protagonista de este importante texto. ¿Es el profeta o es el Espíritu? Y podríamos decir que es como una conjunción de los dos. El profeta que es ungido por el Espíritu lo impulsa a llevar un mensaje y el Espíritu lo impulsa igualmente a anunciar la buena nueva de una manera muy especial. Ya en el verso 3 se habla del óleo y ese óleo lo unimos con la unción. Y en Isaías 42 también se habla de la efusión del Espíritu. Podríamos decir que aquí nos encontramos con los tres elementos: el óleo, la unción y la efusión del Espíritu Santo sobre este personaje importante. Es un personaje que, si está lleno del Espíritu, nos va a recordar los dones que también habla el profeta Isaías, o lo que podríamos llamar en el lenguaje del Nuevo Testamento los carismas. ¿Qué pasa con ese ungido? Bueno, decíamos es un ungido, pero es un ungido que igualmente es enviado. Y es enviado como mensajero a anunciar el año de gracia del Señor. Está eso en el verso 2. O a anunciar la buena nueva. Está en el verso 1. Es el Espíritu que lo unge para que vaya a anunciar. Cuando hablamos del año de gracia, podríamos pensar en el año sabático. O podríamos pensar igualmente en el año jubilar. Es un año de gracia, diríamos, y tal vez la palabra gracia se nos queda un poquito como en la mente sin una precisión, pero en el fondo gracia implica un amor de Dios que es sobreabundante, que es gratuito y que viene a anunciar la buena nueva y a comportarse como alguien que ayuda. Esa palabra de alguien que ayuda nos recuerda un poco la actitud del Paráclito, el que se inclina hacia otro que está en necesidad. Al mirar este personaje, tal vez lo que más nos atrae
es, como decía al principio, la acción del Espíritu Santo sobre él. Es una acción grande, poderosa, diríamos, que es el soliloquio del profeta renovador, que es el ungido que transforma las realidades. Y porque de hecho, ¿qué es lo que hace? Viene a sanar los corazones heridos, a traer liberación y libertad, liberación a los cautivos, pero para todos la libertad. El Espíritu nos hace libres. Ya podemos pensar muy bien que este personaje va a ser precisamente, como decíamos, el ungido. Recordemos de nuevo la palabra ungido, en griego Cristo y en hebreo Mesías. Un ungido que va igualmente a traer el aceite del gozo, que trae la hermosura. Y esta palabra hermosura me recuerda al capítulo 10 de San Juan, cuando dice yo soy el pastor bello, que lo traducen generalmente como el buen pastor. Igualmente el texto, este tan central, tan importante, habla de la alabanza. El pueblo va a recibir un nombre, o los que son justos, los que siguen al Señor van a recibir un nombre especial, y ese nombre es robles de justicia, la tzedakah, que viene a confundirse en cierto punto con la misericordia, pero robles de misericordia, diríamos, es lo que está trayendo este ungido del texto de Isaías 61. También van a ser llamados plantación de Dios. Es como la semilla de Dios que nace. Y nace, diríamos, estamos mirando un mundo que se transforma, un mundo novedoso, diríamos, ideal. Usa tres verbos también respecto a construir. Dice, edificarán, levantarán, restaurarán a partir de la acción de este ungido maravilloso. Es un soliloquio que vale la pena como releerlo una y otra vez. También van a recibir el título de sacerdotes de Dios. Si nosotros miramos, es inevitable pensar en el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, un pueblo sacerdotal que ya también estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Se llamarán ministros de Dios. Uno se pregunta cómo un personaje y la acción del Espíritu en este personaje puede hacer tantas realidades maravillosas y nuevas. ¿Y qué va a traer? Va a traer riqueza, va a traer alegría. Ya había hablado antes de la hermosura. Y a manera como de síntesis, va a establecer una alianza eterna, un brit, una alianza eterna, que también va a ser mencionada por otros profetas, incluso por la carta a los hebreos. Una alianza eterna, definitiva. No es algo que pasa, no es algo que vino y predicó o anunció y se fue, sino algo que queda, que transforma las realidades, que transforma las personas, que transforma el pueblo, la comunidad. Y allí entendemos un poco más lo que había dicho anteriormente, los robles de justicia, la plantación de Dios, los sacerdotes de Dios. Que el Señor les toque el corazón con esta palabra y que los bendiga a todos ustedes.